Buenas tardes con todos. Soy la doctora Fiorella Guzmán, médico psiquiatra de acá del Hospital Cayetano Heredia, y el día de hoy les voy a hacer una ponencia sobre prevención del suicidio. Es importante que sepamos que desde el 2024 hasta el 2026, el lema que vamos a ir manejando es cambiando la narrativa sobre el suicidio. Esto es con el apoyo de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y la OMS. La idea sigue siendo que podamos cambiar esta cultura de silencio y de falta de comunicación y soporte a los pacientes a una de empatía y apoyo, ¿no? Que nos permita hablar a todos, no solamente a los profesionales de salud, con libertad y de forma abierta sobre el suicidio, e ir generando conciencia en las personas. Bueno, voy a hablarles un poco sobre la epidemiología, algunos mitos que tenemos que ir rompiendo, factores de riesgo y protectores, estrategias de prevención y una breve parte de evaluación del riesgo suicida. En cuanto a la epidemiología, a nivel mundial, según los datos de la OMS, aproximadamente 720.000 personas fallecen por suicidio al año, ¿no? Esto representa más o menos 2.000 personas al día y equivale a que hay una muerte cada 40 segundos. Todavía tenemos índices altos de muertes por suicidio y siguen siendo mayores que por guerras y por homicidios, ¿no? Y es importante tener en cuenta que dentro de los trastornos psiquiátricos, la depresión es el que tiene mayor riesgo, ¿no? 20 veces mayor riesgo que las demás patologías de poder presentar un cuadro de intento suicida o suicidio. Si hablamos en cuanto al género, ¿no? Los hombres usualmente para lo que es el suicidio usan los métodos como asfixia y ahorcamiento, seguido de lo que son armas de fuego. Por otro lado, las mujeres más utilizan el método de la intoxicación, ¿no? Y también en cuanto a la epidemiología, la diferencia entre varones y mujeres es que, a ver, un minutito, voy a poner el puntero. ¿No? Los hombres tienen una mayor tasa de suicidios, ¿no? 3 veces mayor que las mujeres. Y por el contrario, las mujeres tienden a intentarse quitarse la vida 3 veces más que los hombres. Finalmente, lo que sí es importante saber es que se produce un intento suicida cada 2 segundos en el mundo. Entonces, todavía es un problema de salud pública, todavía es algo que necesitamos continuar, en lo que necesitamos continuar trabajando. Ahora, ¿por qué la diferencia en el género, no? Porque todavía tenemos este rol de género, porque todavía vemos al hombre como proveedor y protector, ¿no? Y eso lo lleva a sentirse con más responsabilidad y mayor dificultad para querer buscar o acceder a ayuda, ¿no? También la diferencia entre los métodos que son socialmente aceptables para el abordaje del estrés y el conflicto, ¿no? Por ejemplo, para los hombres, digamos, aún todavía en la época actual puede ser un poco menos aceptable que busquen ayuda, ¿no? En comparación a las mujeres. También la disponibilidad y usos de medios de suicidios diferentes. Por el tipo de trabajo que realizan, probablemente todavía los hombres tienen mayor probabilidad de acceder a métodos más letales, ¿no? En comparación a las mujeres. Lo otro son la disponibilidad y patrones de consumo de alcohol. Para los hombres todavía sigue siendo un poco más aceptado, ¿no? Que usen el consumo de alcohol como una forma de manejar o afrontar las situaciones de problemas emocionales, ¿no? Y lo otro es la diferencia en cuanto a la solicitud de atención. Son las mujeres quienes más tienen interés o más facilidad o menos estigma en cuanto a buscar ayuda. Entonces, debido a todas estas situaciones, es importante saber que esto es como un iceberg, ¿no? En el iceberg, en la punta del iceberg están los suicidios. Debajo tenemos todos estos intentos suicidas, autolesiones que sí logramos ver en la atención primaria o en los hospitales o en atenciones de más nivel, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que probablemente por estigma, por miedo a reportarlo, hay una gran cantidad de intentos suicidas y autolesiones que no se comunican, personas que se quedan en casa y que no reciben apoyo de nadie. Entonces, la idea es ir pudiendo cambiar esto, por eso es que es cambiar la narrativa, ¿no?
poder hablar con mayor libertad sobre esto y darle más apoyo a las personas que están pasando por eventos de este tipo. Entonces es importante derribar algunos mitos, como por ejemplo que si preguntamos por suicidio, es peligroso y puede provocarlo. Más bien, es al contrario, ¿no? Si nosotros logramos conversar con la persona con libertad sobre lo que es el suicidio, sobre el intento suicida, sobre cómo se siente o si alguna vez ha sentido esto, la persona se siente más en confianza, se siente más segura de poder comunicar lo que está, por lo que está atravesando en este momento, ¿no? Otro mito es que quienes amenazan con suicidarse no lo van a completar, ¿no? No lo van a cometer. Es más bien que estas personas que mencionan o a veces dan información sobre no deseos de vivir o deseos de quitarse la vida, son aquellas personas más bien que de alguna forma están buscando ayuda para evitar llegar a cometer un suicidio. Lo otro es que algunos intentos son para llamar la atención. Desde el momento que los estamos catalogando como intentos suicidas, no son para llamar la atención. Simplemente es el hecho de que la persona está pasando por situaciones muy complejas y que en verdad no encuentra otra salida como para poder manejarlo, ¿no? Los suicidios son repentinos y no dan aviso. Es cierto que algunos suicidios o intentos suicidas son de forma impulsiva, ¿ya? Sin embargo, una gran mayoría vienen con planificación, ¿no? Y nos vienen enseñando, nos vienen dando señales de alerta que más adelante les voy a presentar, ¿no? Que si somos un poco acuciosos y las tenemos en cuenta, nos vamos a ir dando cuenta de que a esta persona tiene un riesgo de intento suicida. Lo otro es que las personas que piensan o intentan suicidarse están determinadas a morir. En verdad, no es que quieran morir, sin embargo, no encuentran salida a las situaciones por las que están atravesando y de pronto ven al suicidio como una forma de acabar con los problemas que están pasando, ¿no? Otro mito es que una persona que intentó suicidarse lo hará toda la vida. Y eso también es falso, ¿no? Una persona que de repente ha tenido un intento suicida con una adecuada intervención, con un adecuado seguimiento, no tendría por qué volver a cometer un intento suicida, ¿no? Otro mito es que solo se suicidan personas con trastornos mentales. Si bien hay una gran proporción de pacientes con trastornos mentales que son los que pueden llevar a tener intentos suicidas, a veces son personas que se sienten en situaciones de crisis, de agobio, y por eso pueden llegar a una crisis suicida. Otro mito es que solo las personas con problemas graves se suicidan. En verdad, tendríamos que calificar cuáles serían los problemas graves en sí, ¿no? No sabemos en verdad qué situaciones por las que está pasando la persona, que no necesariamente nosotros podríamos considerar graves, pueden llevarla a cometer esto, ¿no? Y lo otro es que solo los especialistas pueden ayudar a una persona con riesgo suicida. Y eso es falso. O sea, si bien los especialistas como los psicólogos, psiquiatras, el personal que está capacitado en salud mental, somos un gran apoyo, el apoyo viene en realidad desde la casa, desde la comunidad, ¿no? Desde ahí ya se puede ir ayudando a la persona como prevención para evitar que se den estos actos o crisis suicidas. Como factores de riesgo y protectores, esto es importante tenerlos en cuenta porque si los preguntamos a un paciente nos vamos a ir dando cuenta qué tanto riesgo tiene. Lo referente al sistema de salud y sociedad, tenemos todavía pues las dificultades para el acceso a los servicios de salud, el acceso a los medios utilizables, ¿no? Todavía tenemos este problema. ¿No? Cómo presentan los medios de comunicación el suicidio, ¿no? Que el enfoque sea más como un tema de a fomentar la prevención, ¿no? Y hablar sobre cómo buscar ayuda, ¿no? Eso sería de más utilidad, ¿no? Y aún tenemos todavía el tema del estigma, ¿no? El estigma acerca de estas personas que desean o deciden buscar ayuda por una crisis suicida. Los factores de la comunidad.
bueno, de todas maneras, desastres, guerras, conflictos o situaciones de trauma o abuso, ¿no? Y ya en los factores individuales, uno que es de mucha importancia es que tenemos que preguntar a la persona si ha tenido intentos suicidas previos. Ese es un factor muy importante de riesgo. Lo otro es que si tiene familiares en los que haya habido intentos suicidas o suicidios, ¿no? O muerte a causa del suicidio, que la persona padezca algún trastorno mental. También el uso nocivo o el consumo de sustancias, pero específicamente el del alcohol. Un tercio de las personas que digamos que cometen un suicidio han estado en estado etílico o también tienen una dependencia al alcohol. Y también es frecuente encontrar que las personas que cometen un acto suicida están bajo los efectos del alcohol, ¿no? Entonces, es un punto importante a tener en cuenta, el uso nocivo de alcohol. También la falta de esperanza, personas con dolor crónico de difícil manejo, que perciben que no pueden realizar sus actividades de manera regular, así como también la desesperanza por pérdida del trabajo, por problemas económicos, ¿no? Y también tenemos los factores genéticos y biológicos. Sin embargo, también tenemos factores protectores que podemos fortalecer, ¿no? En la persona y con apoyo de la comunidad. Uno es la solidez en las relaciones personales, ¿no? Fortalecer este vínculo a nivel familiar, vínculo con las amistades, vínculo que puede tener con las personas de la comunidad, porque esto va a ser un soporte para la persona. Otro punto importante también son las creencias religiosas o espirituales, ¿no? El sentir que pertenece a una comunidad de apoyo también le va a brindar la posibilidad de sentirse más seguro y de poder confiar en las personas que lo acompañan, en caso de sentirse pues ante una situación difícil o comentar el cómo se está sintiendo actualmente. Lo otro son las redes de apoyo y recursos de la comunidad, ¿no? Es muy importante que el paciente que se le pueda facilitar el conocimiento, por ejemplo, de las instancias de apoyo, como decía en la ponencia anterior. La psicóloga Mónica, ¿no? Por ejemplo, la línea del 113 con la opción 5, que tenga acceso a los medios donde puede recibir ayudas, ¿no? Lo otro son prácticas positivas de afrontamiento y bienestar. También, mientras más estable emocionalmente esté la persona y vea las cosas, el enfoque sea de más optimismo ante el futuro, también va a ayudar, así como un estilo de vida saludable, ¿no? Dentro de las estrategias de prevención, el nivel de atención primaria es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque el primer nivel de salud es la conexión que tenemos en realidad entre el sistema de salud y la comunidad, ¿no? Tienen conocimiento muy claro de la comunidad en la que tienen o digamos en la que están trabajando y también son los que pueden ofrecer un seguimiento más continuo de estas personas, ¿no? Porque a veces es muy difícil que se les pueda seguir, por ejemplo, por temas de referencias, ¿no? A veces demoran demasiado, pero tenemos al personal de la atención primaria que tiene mucho más accesibilidad a las personas. Entonces, la idea es que es una estrategia integral, ¿no? Por ejemplo, que incluye, ¿no? al profesional de atención de salud primaria, que implica reducir el acceso a los medios de suicidio, ¿no? Fomentar la educación, por ejemplo, de cómo guardar en casa aquellas sustancias que son productos de limpieza de repente o que requerimos, pero que son sustancias tóxicas, ¿no? Verificar en los pacientes o preguntar si es que están acumulando medicamentos con fines de repente de más adelante eh, intentar quitarse la vida, ¿no? La conexión en la comunidad, fomentar que la persona tenga conexiones saludables con los miembros de la comunidad, que participe de las actividades que se generan en la comunidad, ¿no? Que se sienta parte de una, parte de la misma comunidad. Lo otro es el manejo de crisis. Es importante que nos aseguremos que una persona que está pasando por una crisis reciba la atención adecuada. Y eso no nos podemos asegurar. Se puede manejar en el primer nivel, que sea manejado ahí, y si no, derivarlo al nivel adecuado o correspondiente para que pueda recibir la atención adecuada.
Lo otro es la posvección, que eso es referente más bien cuando ya la persona ha cometido un acto suicida, el poder trabajar y ver cómo está la salud mental de las personas que son aquellas familiares, ¿no? Que quedan, ¿no? Después de que el familiar ha fallecido por un intento suicida, ¿no? Es muy duro para la familia seguir adelante y también pueden presentar también algunos síntomas depresivos, ansiosos, desesperanza, ¿no? Entonces es importante enfocarnos en ellos. Lo otro son los medios de comunicación responsable. Como les decía, ¿no? La forma que enfoquen los temas sobre suicidio, sobre crisis suicida, de una manera en que se le puede educar a la población, ¿no? Que sea de apoyo para la parte de salud, ¿no? Y de repente no dar detalles específicos ni digamos, información que no es adecuada, ¿no? Seguir también las políticas que tenemos o los lineamientos que tenemos generales para el manejo de prevención del suicidio y manejo de las crisis suicidas, ¿no? También que verifiquemos en la atención primaria que estos pacientes que tienen problemas de salud mental, problemas neurológicos o trastorno por consumo de sustancias reciban la atención adecuada. Si no es en el primer nivel, si no es en un centro de salud mental comunitario o de repente a nivel hospitalario, pero verificar que estén siguiendo su tratamiento. Eso sí podemos hacer, ¿no? La persona, ver a la persona como un agente que puede ayudar a otras personas para poder contando su experiencia personal, cómo lo han vivido, cómo ha podido salir adelante de una crisis suicida, ¿no? Y cómo lo está manejando. A veces trabajar de repente puede ser en terapias de grupo, dependiendo de dónde se puedan realizar, bajo la supervisión, ¿no? De psicología o de psiquiatría, ¿no? El contar las experiencias a veces ayuda a otras personas que están atravesando por lo mismo a salir adelante. Lo otro es el establecimiento de registros y de obtención de datos de calidad. Hay que tener bastante cuidado con estos pacientes en lo referente a registrar la información, ¿no? No nos olvidemos de registrar los factores de riesgo, qué factores protectores tiene este paciente, cuándo ha sido la última visita que le hemos hecho, cómo hemos encontrado al paciente, si está siguiendo las indicaciones que se le están dando su médico tratante o que se le está dando en el establecimiento de salud. Todo esto debe quedar registrado, ¿no? Para ver qué tenemos que hacer con este paciente. Si seguimos con el seguimiento, si de repente no hay una evolución adecuada y tenemos que volver a evaluarlo, ¿no? Todo eso nos va a ayudar. Lo otro es el mismo seguimiento, ¿no? Que les he mencionado, ¿no? Que es sumamente importante. Así sea, de repente que no se atienda en el centro de salud mental comunitario cercano o no se atienda en el mismo establecimiento de salud, así sea atenciones que tenga el hospital, verificar que esté tomando la medicación y que esté acudiendo a sus citas de forma continua. Y lo otro es seguir trabajando a través, pues, de la psicoeducación, a través de charlas, de la educación a los miembros de la comunidad, para seguir luchando contra el estigma, ¿no? que hay sobre buscar ayuda para una crisis suicida. Ahora, para la evaluación del riesgo suicida en consulta, es un paciente que generalmente llega a los consultorios, no de psiquiatría, ¿no? Generalmente llega a los consultorios de medicina, a los consultorios de atenciones de medicina de familia o al médico de cabecera, ¿no? Y vamos a ver paciente que puede llegar de diferentes formas, ¿no? Puede ser un paciente que está apático, tranquilo, deprimido, cabizbajo, que no tenga intenciones de mencionar lo que le está sucediendo, como puede ser que llegue un paciente muy ansioso, muy intranquilo, preocupado mucho por su salud física, porque tiene un dolor que no mejora con diferentes esquemas de tratamiento. Y ahí ya tenemos que ir sospechando. Como también podemos tener un paciente que llegue más agitado, ¿no? Que llegue enojado, que llegue gritando, que quiere, o vociferando, que quiere quitarse la vida, ¿no? Entonces, estos, digamos, especie de tres escenarios, hay que contemplarlos y de todas maneras a este tipo de pacientes hay que preguntarle. Un paciente que tenemos con dolor crónico es importante preguntarle de todas maneras sobre cómo está anímicamente y si hay ideación suicida, ¿no? Si hay ideas de muerte, ideación suicida. Si bien no es parte del examen físico, siempre hay que también tener en cuenta esta parte, ¿no? La parte
anímica o mental. Entonces, ¿qué queremos encontrar en este paciente? Y son lo que son las señales de alarma. Tenemos las que son verbales, por ejemplo, las que son sobre la vida o sobre su futuro, que básicamente lo que demuestran es un desinterés, desesperanza, y el paciente va a manifestar frases, ¿no? Como quiero terminar con todo, mi vida no tiene sentido, ¿no? O también frases sobre sí mismo, ¿no? De estos sentimientos de culpa, de inutilidad, de vergüenza, ¿no? Entonces el paciente puede manifestar mensajes como no valgo nada, ya nada tiene solución, el sentirse una carga para toda la familia, ¿no? O para la esposa, para el esposo, ¿no? Y sobre su muerte o suicidio, ¿no? Ideas sobre dejar de sufrir, despedidas, ¿no? Como por ejemplo, quiero desaparecer, ya quiero descansar, ya no vale la pena seguir viviendo, ¿no? Esos serían algunas señales de alarma verbales. Y tenemos las señales de alarma también comportamentales, ¿no? Que veamos, por ejemplo, a la persona que está con cambios de humor frecuentes, que se está empezando a aislar, que descuida su cuidado personal, su aseo personal, que estemos sospechando de que se está autolesionando, ¿no? Que también de repente haya empezado un uso repentino de consumo de sustancias y que esté también de repente elaborando planes suicidas, ¿no? Y en cuestiones también de conductas de cierre, que la persona se empiece a despedir de familiares, que deje cartas de despedida, que empiece a regalar cosas, ¿no? Llamadas inesperadas, o que mencione o manifieste que está poniendo las cosas en orden, ¿no? Que es importante también ver ya ante una ideación suicida que ya manifestada o ante un intento suicida que ya tenemos frente a nosotros, ¿no? Esas eran las señales de alarma, pero si ya ya tenemos la información de que la persona tiene ideación suicida o que ha cometido un intento suicida, ¿no? ¿Qué tenemos que ver? La intencionalidad. Tenemos que ver si ha sido autolesionarse por una intención de repente de liberar dolor o liberar algunas emociones o realmente ha sido con fines suicidas, ¿no? Definitivamente hay mayor riesgo si es una intencionalidad de riesgo suicida, o sea, con fines suicidas. También hay que ver la planificación. La planificación es muy importante porque también es un factor de riesgo importante, ¿ya? O en todo caso, la impulsividad. Hay personas que por características de personalidad cometen estos actos de forma muy impulsiva. Y ahí tendríamos que explorar, por ejemplo, nos invitaría a explorar un poco más sobre la personalidad de la persona, ¿no? Otro punto importante es la letalidad del método, ¿no? ¿Qué tan letal es el método que está utilizando la persona? Porque eso también representa un mayor riesgo. Lo otro es la accesibilidad al método. Si la persona tiene a su mano muy fácil de encontrar este método, tenemos que tomar algunas medidas, ¿no? Porque a mayor accesibilidad, mayor riesgo de que vuelva a cometer un intento suicida nuevamente, ¿no? Lo otro es la rescatabilidad, ¿no? ¿Qué tan fácil podría ser rescatar a esta persona si cometiera un intento suicida? Menor rescatabilidad, mayor riesgo de que ocurra el intento o que vuelva a intentarlo, ¿no? Otro punto importante también es la autocrítica, ¿no? ¿Qué tanto la persona siente que esto que ha hecho, el evento, es egodistónico, ¿no? ¿Qué tanta, o sea, qué tanto remordimiento o qué tanta culpa puede sentir o qué tanto arrepentimiento hay acerca del acto que ha cometido, ¿no? Eso también es importante porque a mayor autocrítica también más bien disminuye el riesgo, ¿no? Y la instrumentalización. Eh, Importante desde el punto de vista de que si bien es un intento suicida, para poder saber si hay también de por medio una ganancia secundaria, ¿no? Aparte del intento suicida. Entonces, en la entrevista es importante
a algunos puntos que les voy a mencionar, que de repente me imagino que también han tocado con la licenciada. Crear un ambiente que facilite la comunicación abierta. Es difícil entrevistar a un paciente en un ambiente que lamentablemente aquí es así difícil. Tenemos la emergencia llena de personas con diferentes patologías, ¿no? Es muy difícil que la persona se pueda abrir a contarnos las cosas. Lastimosamente es lo que tenemos, pero idealmente que se le pueda entrevistar en un ambiente adecuado, sin mucha bulla, donde la persona podamos conversar solos con la persona, ¿no? Hay que fomentar el respeto y la dignidad por la persona que está pidiendo ayuda, ¿no? Que sea una conversación abierta y libre de prejuicios, ¿no? Y que más bien nuestra actitud, nuestro lenguaje no verbal, nuestras expresiones, indiquen o faciliten que la persona sienta confianza con nosotros, ¿no? Manteniendo un contacto visual adecuado. Ahora, también adicionalmente es importante involucrar a la persona. Es importante que escuchemos desde su punto de vista la interpretación que tiene de lo que ha ocurrido, ¿no? Sin embargo, también a lo largo de la entrevista poder empoderar a la persona, ¿no? Para que ella misma busque soluciones a los problemas que se le han presentado y por los cuales de repente ha tenido esta crisis suicida. Entonces, importante en la entrevista como estos tips, ¿no? Empezar escuchando, ¿no? Una escucha activa y empática. Tenemos que permitir que el paciente hable y no interrumpirlo en lo posible, ¿no? Salvo para hacer algunas preguntas de aclaración. ¿No? Y ser pacientes, porque estos pacientes no es que sea fácil para ellos contarle pues todas estas situaciones difíciles por las que están pasando, ni tampoco verbalizar el hecho de que quiere acabar con su vida, ¿no? No es sencillo, entonces tenemos que ser pacientes con la persona que está viniendo por esto. También hacer un uso adecuado de habilidades de comunicación verbal, ¿no? Usar un lenguaje sencillo, claro, conciso, ¿no? Si le vamos a hacer preguntas que sean de respuestas abiertas y cada que observemos un punto, poder hacer un resumen y repetir los puntos claves, ¿no? Para que se pueda entender y quede como consolidar la información y que queden los puntos claros. Pero también, así como nosotros vamos a hacer preguntas porque necesitamos información de la persona, también permitir que la persona pueda hacer algunas preguntas, ¿no? Porque ellos también tienen dudas, tienen temores y lo mejor que podemos hacer es aclararlos, ¿ya? Y sí, en todo momento un punto importante es el poder responder con sensibilidad cuando la persona revela experiencias difíciles, ¿no? No de repente pasarlas por alto y decirle, ah, ya, ok, continuemos con el siguiente punto, con la siguiente pregunta que tengo de repente en mi lista de cosas por preguntar, ¿no? Sino mostrar sensibilidad, como por ejemplo podría ser, ¿no? Decirle a la persona, gracias por contarme lo que te está ocurriendo, a pesar de que sé que es muy duro para ti o validarlo diciendo que es valiente al contarte lo que le está sucediendo, ¿no? Esto definitivamente da mucha más confianza a la persona para que se pueda abrir más y contarnos más información que nos pueda ayudar para valorar el riesgo que tiene en ese momento. Y ya para el manejo en general, ¿no? Según la OMS, es como un algoritmo, ¿no? Que nos presenta primero, pues, si la persona, la primera pregunta que nos hacemos es si la persona ha intentado algún acto médicamente grave, autolesión. Es decir, si vemos que la persona muestra signos de envenenamiento, si hay una pérdida de conciencia o si tiene algún sangrado por alguna autolesión, ¿no? Si es esta la situación, ¿no? Entonces, requiere básicamente en ese momento más que una intervención por la crisis suicida, un manejo del acto médicamente grave, ¿no? Y por eso nos manda al protocolo 1, que el protocolo 1 dice que hay que colocar a la persona en un entorno seguro, no dejarla sola y verificar pues que pueda recibir la atención adecuada. Por ejemplo, referirlo a un establecimiento de salud de un nivel mayor, como por ejemplo en este caso el hospital, ¿no? Que es un centro de referencia, ¿no? Y que la persona, pues, en todo caso sea necesario, pueda quedar hospitalizada. Eso es lo que suele ocurrir acá, por ejemplo,
llegan los pacientes y, por ejemplo, a ver, a veces suele ser ingesta de paracetamol. Las personas no saben que es altamente tóxico, pero hepatotóxico. Entonces se quedan para manejo varios días, ¿no? Y a la par que van manejando la parte médica, psiquiatría les va haciendo seguimiento de la parte de la ideación suicida y ver cómo estabilizar al paciente desde la parte de salud mental, ¿no? Incluso este paciente, si ya está de alta por medicina, llega a la siguiente valoración. Si es que todavía persiste con ideación suicida, lo que hacemos nosotros es ya hospitalizarlo, pero por el servicio de psiquiatría. Y acá tenemos, bueno, no hace mucho, pero felizmente ya contamos con una unidad de hospitalización de salud mental y adicciones. Entonces, estos pacientes son derivados al área de hospitalización de psiquiatría, ¿no? La USHMA. ¿No? Y ahí vamos valorando si es que la persona ya amerita salir de alta o requiere pues que se quede con nosotros un poco más de tiempo. La segunda pregunta que nos haríamos, si es que lo otro no ha ocurrido, es que si existe un riesgo inminente de autolesiones o suicidio, ¿no? ¿Y cómo lo podemos indagar? Preguntándole a la persona o de repente si es menor de edad o un adulto mayor, preguntarle a los cuidadores, ¿no? Si hay ideas de ideación suicida, si hay ideas de autolesionarse, ¿no? En el momento o por lo menos en el último mes, ¿no? Si es que ese es el caso, entonces estamos ante un riesgo probable de que haya un riesgo inminente de autolesión o suicidio. Y lo que nos manda el algoritmo es que vayamos al protocolo 2, ¿no? Que verifiquemos que en el ambiente podamos eliminar todos los medios con los que la paciente se pueda autolesionar o suicidarse, ¿no? Crear un entorno seguro, no dejar a la persona sola, ¿no? Hay que supervisarla y de acuerdo al estado emocional en el que está, igual hacer la derivación adecuada, ¿no? O referirlo al establecimiento que corresponde, que cuente con un área de salud mental. ¿No? Donde nosotros igual lo que vamos a hacer es eso, valorar el riesgo suicida con las características que les he mencionado antes, ¿no? Viendo si hacer el manejo, la intervención, se puede posteriormente ir a casa o en todo caso requeriría quedarse con nosotros hospitalizado un poco más de tiempo, ¿no? La siguiente pregunta que nos podemos hacer, si es que no es el caso anterior, es que si existen antecedentes de pensamientos o planes de autolesiones aproximadamente hasta en el último año. Entonces, si es que sí sucede esto, entonces lo más probable es que no hay un riesgo inminente, pero sí sea una persona que tiene un riesgo ahí de todas maneras de poder llegar a una crisis suicida. Entonces, lo que se pasa es al protocolo 3. Y el protocolo 3 es sí ofrecer y activar el apoyo psicosocial, derivarlo sí a salud mental, a psiquiatría, pero ya no de una forma urgente o de emergencia, sino que ya se puede hacer, digamos, una referencia para consultorio, ¿no? De una forma ya con un poco más de tiempo y mantener contacto con esta persona y verificar su seguimiento, ¿no? Que realmente esté acudiendo a los controles por psiquiatría, que vaya también a sus controles por psicología, que esté tomando la medicación indicada, ¿no? Y valorar el riesgo continuamente. Ahora, si es que no ese es el caso, pasamos a la pregunta 3. Y es que nos preguntamos si la persona tiene algún trastorno mental, neurológico o algún problema de consumo de sustancias. Si es que sí, entonces igualmente tenemos que asegurarnos de que la paciente o el paciente esté recibiendo o empiece a recibir un tratamiento adecuado. ¿No? Para el problema que está teniendo, ¿no? Generalmente derivarlos a psiquiatría, derivarlos a psicología, según sea lo necesario, ¿no? Y hacerle seguimiento para verificar igual lo mismo, que esté cumpliendo con su tratamiento, para que este punto no se convierta, que la descompensación del problema de salud mental no se convierta en un factor de riesgo para una crisis suicida. Y si es que no es el caso, preguntamos por otro factor de riesgo que es muy importante, que es el dolor crónico. Si es que hay dolor crónico, igual tenemos que referirlo o buscar que se maneje el dolor de una forma adecuada. Ahí sí podemos contar con el apoyo pues de otras especialidades,
¿no? Dependiendo de la patología que presenta el paciente, ¿no? Y finalmente, si es que el paciente tiene síntomas emocionales graves que justifiquen un tratamiento clínico, como por ejemplo que estas molestias que tiene ya estén generando disfunción en las actividades diarias, que de pronto la persona se esté automedicando para poder calmar sus síntomas emocionales, ¿no? O que un paciente que ya más de una vez ha estado buscando ayuda para ser atendido, ¿no? Por el problema de salud mental que tiene. Entonces, a ellos sí también igualmente hay que derivarlos adecuadamente para que puedan tener un seguimiento adecuado. Sin embargo, si es que no surge ninguna de estas situaciones, podemos hacer básicamente lo que ya es el seguimiento, ¿no? El seguimiento lo podemos hacer en el primer nivel, ¿no? Evaluar para ver si hay mejoría. Si el paciente está mejorando, pues entonces tenemos que continuar con el seguimiento. Lo que se sugiere para esto es que el seguimiento sea de 2 años, ¿no? Y que en los primeros 2 meses podamos hacerle controles semanales, idealmente, y que después de los 2 meses sean los controles cada 2 a 4 semanas, hasta completar el año. Y que en el segundo año por lo menos se le hagan 2 controles. Esto exactamente no se cumple, pero sí lo que estamos haciendo en el hospital es que todos los pacientes que salen de hospitalización o que de repente damos de alta después de una crisis suicida, sí se les da una cita pronta y los volvemos a citar semanalmente, hasta que estén estables o vemos que ya ha bajado el riesgo y poder o bien continuar su atención en Cayetano Heredia porque les toca de repente como centro de referencia o bien derivarlos a su centro de salud mental comunitario, ¿no? Eso es lo que vamos haciendo. Quizás no exactamente siguiendo específicamente el protocolo que sería lo adecuado, pero de acuerdo un poco ajustándonos a las posibilidades del sistema, entendiendo que a veces el tema de las referencias es difícil, ¿no? Toma tiempo a veces, ¿no? Más tiempo del que nosotros, que en el tiempo que quisiéramos poder ver al paciente, ¿no? Y si es que no, aumentar la frecuencia de las visitas y derivar un especialista, porque si el paciente no está mejorando, definitivamente significa que algo está pasando, requiere más apoyo, requiere de repente cambio de tratamiento, ¿no? Entonces sí derivar a psiquiatría, ¿no? Y para ambos casos, lo que se hace es como observaciones y monitorización sistemática, ¿no? Y siempre evaluando el riesgo suicida, que sería pues empezar desde el punto número 1 para poder detectar pues un alto riesgo suicida. El manejo farmacológico, solamente para que puedan tener un conocimiento general de cómo manejamos los intentos. Generalmente lo que usamos son los antipsicóticos, ¿no? Si tenemos facilidad de que el paciente acceda a la vía oral, podemos dejarle los de segunda generación. Acá usualmente usamos la olanzapina. Sin embargo, si el paciente, pues, vemos que requiere medicación parenteral, podemos usar el haloperidol. Si el paciente está un poco agitado, podemos asociar el haloperidol con benzodiazepinas. Pero también tenemos otras formas de manejarlo, como por ejemplo el litio, el carbonato de litio, la clozapina para pacientes con esquizofrenia que tienen intentos suicidas, la ketamina, aquellos establecimientos que tengan protocolos de manejo de ketamina, y siendo la depresión uno de los principales factores de riesgo, también el uso de antidepresivos, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias.